Chicos, como verán, ahora vamos a continuar con la segunda parte del tema número 5 referido a las técnicas de recolección de datos. Habíamos visto lo que era la medición y era la observación de conductas y con su instrumento lo que era la guía, ¿no? De observación. Ahora vamos a ver lo que es la observación documental. Esta parte, chicos, es sumamente importante para poder nosotros desarrollar lo que es el marco teórico o la parte teórica de nuestros proyectos, sean los proyectos de grado o sean los emprendimientos que se les ha ido indicando. ¿Qué dice? La observación documental es la técnica que consiste en recopilar y procesar datos contenidos en todo tipo de documentos. Para nosotros, chicos, ahora podemos utilizar los libros y también el Internet, que sirve esencialmente ¿para qué? Para construir el marco teórico, o bien dicho también la parte teórica. Esta a su vez dice se subdivide en qué? Técnicas de sustentación documental, técnicas de análisis y técnicas de síntesis. Vamos a ver ahora cómo se desarrollan estas técnicas y vamos a ver también sus instrumentos, ¿no? Técnicas de sustentación documental. Estamos hablando de las fichas de referencia documental. ¿Cómo es esta ficha de referencia documental, chicos? Esta parte yo lo estoy explicando en un video adicional que ustedes van a ir viendo cómo son estas fichas de referencia documental, que ya serían sus instrumentos de la técnica que es la observación documental. Nos dice de qué son las fichas de referencia documental, son las que sirven para extraer datos generales de un documento, autor, año de edición, título y editorial y lugar, ¿no? Más ejemplo claro, el ejemplo claro que vamos a dar es cuando nosotros agarramos y vemos lo que es una bibliografía. En la bibliografía ustedes van a encontrar, chicos, que en la parte de la bibliografía, repito, va a estar acomodado desde el apellido del autor hasta la editorial, ¿no? Ustedes van a ir encontrando. Si van a ir a algunos libros, van a encontrar que la última parte de bibliografía se encuentra estos datos. Autor, año de edición, título, editorial y lugar. Son los libros que ha ido tomando en cuenta el que está realizando el estudio o la investigación misma, que han tenido de base para poder reforzar su trabajo, ¿no? En cambio, las fichas de trabajo sirven para registrar anotaciones extraídas de los documentos. ¿Qué quiere decir eso? Es cuando nosotros trabajamos con estas fichas de trabajo y sacamos un concepto, una clasificación y lo extraemos en esas fichas de trabajo. Repito, chicos, esta parte está explicada de mejor forma en el video que estoy subiendo acerca de los instrumentos de las técnicas de sustentación documental, que están también adjunto en este material. Por favor, lo van a revisar. La reproducción documental se habla de las fotocopias y fotos que nosotros podemos sacar e introducirlo puede ser en la parte práctica de nuestros trabajos o si no, lo podemos introducir en anexos, ¿no? Eso ya va a depender mucho de ustedes y con sus tutores cómo vayan trabajándolo. Las técnicas de análisis. ¿Por qué estoy poniendo el tema de las técnicas de análisis, chicos? Porque si nosotros vamos a utilizar análisis y lo que es síntesis. ¿Qué hacer un análisis? Es descomponer algo en sus elementos, ¿no? Analizar es la división de un objeto de estudio y sus partes necesarias para identificar sus elementos que componen. Siempre hacemos un análisis, o sea, agarramos algún, alguna lectura, en este caso vamos a agarrar el tema de realizar ya el tema mismo, ¿no? Que puede ser coste de inventariación, y nosotros tenemos que descomponerlo en todas sus partes necesarias para poder explicar de la mejor forma. No solamente podemos decir, por ejemplo, costo y listo, y se acabó. En el costo, para hacer la determinación del costo, tienen sus pasos y eso es lo que estamos descomponiendo. Estamos analizando y lo vamos a ir explicando de la mejor manera, parte por parte. Y a ello viene lo que es el tema de las técnicas de síntesis. También vamos a utilizar la síntesis porque una vez que vamos a hacer el análisis, tenemos que volverlas a juntar en un objeto de estudio, ¿no ve? Tenemos que volverlo a juntar. Entonces,
¿Cómo vamos a utilizar estas técnicas de síntesis? ¿Vamos a utilizar un resumen literal? Sí, es una exposición breve de las ideas principales. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, cuando estemos utilizando la parte de realizar las citas, yo les voy a explicar en el tema APA, por ejemplo, que existen las citas eh, textuales y las citas contextuales o los parafraseados, que son los resúmenes que hacemos nosotros de algunas definiciones o de algún libro, del internet que nosotros sacamos algo y no lo copiamos igualito, sino lo copiamos con nuestras palabras y hacemos un resumen literario. A eso se refiere el resumen literario. Luego está hablando el resumen esquemático, es decir, que ya no son solo palabras, sino vamos a introducir signos, vamos a introducir diagramas y todo lo demás. Ahí se habla lo que es el esquema y aquí ya se ha dicho sumario. Cuando nosotros trabajamos con contenidos, chicos, a ustedes siempre les decimos sumario. Este es el sumario que vamos a utilizar para la explicación del tema tantos, ¿no? Entonces ustedes ven que vamos a tratar. Eso es lo que realizamos. ¿Dónde les vamos a pedir este sumario? En el tema del marco teórico. Les decimos, en los proyectos de grado, les decimos, por ejemplo, que hagan en sus perfiles una tentativa de un índice del marco teórico. Lo propio en los proyectos de emprendimiento, en la parte teórica también, se va a tomar que hagan una tentativa de un índice para que puedan explicar la parte teórica. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo van a dividir? Usted sabe muy bien, va a aparecer como uno, puede ser, no sé, definición de costos, ¿no? Dos, clasificación de los costos. 2.1, costos de productos, ¿no? 2.2, costos por servicios, ¿no? Ustedes ya van a ir realizando con su tutor lo que tendría que haber en un sumario de un marco teórico o de la parte teórica de su trabajo. Los cuadros sinópticos lo pueden utilizar también eh, en el tema de sus trabajos que van a realizar, ¿no? Y también los diagramas, ustedes van a utilizar diagramas porque van a ir reflejando ahí flujo de caja, no sé, flujo del tema de cómo se hace el proceso de inventariación, el proceso de costos y todo lo demás, van a ir utilizando los diagramas. Entonces, todas estas técnicas nos sirven para poder desarrollar nuestro trabajo. La encuesta, chicos, es la técnica, ¿ya? Y que ahora les voy a explicar. ¿Por qué es la técnica? La técnica tiene sus dos instrumentos, que va a ser el cuestionario y la entrevista. Y ahora sí, la encuesta sí vamos a utilizar tanto para los proyectos de grado como para los emprendimientos. Pero los instrumentos no van a ser los mismos. Ahora les voy a explicar. Mire, dice que la encuesta es una actividad destinada a la obtención de datos mediante preguntas orales o escritas a personas de un colectivo determinado, ¿no? Entonces en esta encuesta nosotros vamos a encontrar siempre preguntas, pueden ser de forma oral, como dice, o escritas. Las técnicas de la encuesta son cuáles: la entrevista y el cuestionario. Entonces, vamos a ver de que la la entrevista es la que nosotros vamos a utilizar en nuestros proyectos de grado, sí o sí. También en los proyectos de emprendimiento, pero van a ver de que la forma que vamos a ir realizando para los proyectos de emprendimiento van a ser muy diferentes, porque ahí podemos hacer una entrevista posiblemente a, no sé, al emprendedor que nosotros queremos ayudar, ¿no? A un emprendedor. Ya habíamos dicho que el emprendimiento no puede ser solamente de nosotros, podemos ayudar a una tercera persona que quiera hacer un negocio y nosotros podemos utilizar la entrevista en ese sentido en los proyectos de emprendimiento. Pero en los proyectos de grado, chicos, sí o sí tiene que ver la entrevista cuando ustedes van a ir a hacer el diagnóstico y van a tener que hablar con el propietario, con la parte contable. Entonces sí tienen que realizar sus ¿cómo se llaman? Sus documentos, sus guías de entrevista, tienen que realizar para que lleven
interrogantes y puedan también ustedes disipar todo lo que quieran saber, ¿no? Entonces, en ese nos dice que es una técnica en la cual la persona, el entrevistador, solicita información de la otra, de un grupo o entrevistados informantes para obtener datos sobre un problema determinado. La entrevista se caracteriza por una interacción verbal directa cara a cara. Esto también se está explicando, chicos, en lo que estamos subiendo referido a los instrumentos de recolección de datos que se refiere al instrumento como es la guía de entrevista, que les estoy dejando también la explicación en este material que estoy subiendo en esta ocasión, ¿no? Lo van a ver, por favor, y lo van a verificar. Luego, la clasificación de la entrevista, dice, la clasificación de la entrevista puede ser entrevista estructurada, entrevista formal, esa es la que estoy subiendo, la que van a ver, es una guía de preguntas que ustedes tienen que elaborar cuidadosamente. La entrevista semiestructurada, puedo utilizar una guía, pero puedo cambiar la secuencia de las preguntas, ¿no? O sea, pero según cómo me está yendo con la entrevista, yo puedo alterar un poco las preguntas que yo he ido desarrollando en mi guía de entrevista. Y la entrevista no estructurada, las preguntas van surgiendo espontáneamente, es decir, que puede ser esa entrevista verbal, que solamente voy y le voy preguntando y voy tomando anote de todo lo que me va diciendo el entrevistado. Luego, aquí lo que les hablaba, el cuestionario. El cuestionario, chicos, es lo que nosotros siempre vemos y nos han hecho a nosotros, ¿no? Nos hacen un cuestionario, nos hacen unas preguntas, varias preguntas que generalmente son cerradas, ¿no? Y este cuestionario se hace a una mayor cantidad de personas. En este cuestionario nosotros tenemos que definir la población y tenemos que definir también la muestra. Pero no vamos a utilizar este cuestionario, quiero que lo entienda, en los proyectos de grado. No se van a utilizar en los proyectos de grado. Pero sí el cuestionario lo vamos a utilizar en los proyectos de emprendimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que ver nuestro mercado y tenemos que ver si el producto o el servicio que estamos queriendo proponer realmente es de utilidad a la sociedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Determinar nuestro mercado en los proyectos de emprendimiento y realizar este cuestionario, queriendo saber si lo que estamos realizando, queriendo emprender, es lo que la gente necesita. ¿No? Esos datos van a poder validar nuestro proyecto también de emprendimiento. Repito, el cuestionario no lo vamos a utilizar en los proyectos de grado. ¿Qué es? Es una técnica de recolección de datos que consiste en la obtención de datos mediante un conjunto de preguntas elaboradas cuidadosamente para que el sujeto de la encuesta las responda por sí mismo y luego sean procesadas las respuestas. Cuando utilizamos un cuestionario ya hablamos de estadística, ¿no ve? Ahí tenemos que vaciar a una base de datos y tengo que ir vaciando ya ¿cómo se llama? A unos gráficos en los cuales me van a demostrar estadísticamente lo que yo he ido recolectando con mi cuestionario. Los cuestionarios se pueden aplicar de forma colectiva, pero las respuestas deben ser individuales. Actualmente se usa el Internet y seguramente en este tiempo, chicos, nosotros vamos a hacer nuestras encuestas, nuestros cuestionarios, mejor dicho, por forma del Internet. Repito, en los proyectos de emprendimiento. Clasificación de las preguntas. Las preguntas pueden ser abiertas, ¿no ve? ¿Qué opina usted sobre las normas de prevención del coronavirus? Estamos diciendo. Las preguntas también pueden ser cerradas, limitadas o alternativas. ¿Tiene usted correo electrónico? Sí, no. Preferible para el tema de un cuestionario chicos, es utilizar preguntas cerradas. Una de las últimas preguntas puede ser abierta y que te dé opción a que los participantes puedan tener alguna aclaración y todo lo demás. Con eso hubiéramos terminado, chicos, la explicación de este tema. Repito, chicos, por favor, veamos los videos que voy a subir también. Ahora estoy subiendo bastante material acerca de las guías que son sobre las guías de entrevista, el tema del cuestionario, estamos hablando de las fichas y todo lo demás, por favor, revísenlo. Muchísimas gracias.